Finalizada la Segunda Guerra Mundial, todas las competencias de fútbol que habían sido interrumpidas se retomaron, entre ellas por supuesto el Mundial. Con Europa devastada por los bombardeos, había muy pocos lugares en el viejo continente donde organizar un evento de tal magnitud. Casi por descarte, la opción más evidente terminó siendo Suiza, país que como históricamente fue costumbre, se mantuvo neutral durante la guerra, contaba con la infraestructura intacta, una economía importante y las oficinas de la FIFA ubicadas convenientemente en Zúrich. No quedaban dudas, el país helvético tenía todas las de ganar para organizar el evento. En un principio, se esperaba que Suiza lograra albergar la primera edición del regreso en 1950, pero debido a no contar en su momento con estadios necesarios para organizar semejante gesta, los dirigentes suizos pidieron postergar su mundial 4 años más tarde, así conseguían el tiempo suficiente para mejorar sus canchas. Es por eso que en 1946 el Congreso de la FIFA decidió que el Mundial de 1950 se organice en Brasil y el de Suiza se pasara para 1954. Como siempre hacemos en estos resúmenes, vamos a comenzar hablando primero con las eliminatorias del torneo, empezando por Europa. Al igual que en el camino a Brasil 50, el British Home Championship sirvió como método de clasificación para las selecciones del Reino Unido. Esta sería la segunda y última vez que dicho campeonato fuera utilizado como eliminatoria. Para futuros mundiales, los equipos británicos jugarían en grupos separados con otras selecciones europeas. Nuevamente, se estableció que las dos primeras del Championship jugarían el Mundial, y al igual que 4 años antes, fue Inglaterra el ganador y Escocia el subcampeón. Aunque a diferencia de la vez pasada, esta vez los escoceses no renunciaron a participar a pesar de quedar segundos. Este además sería el único grupo eliminatorio donde las dos primeras selecciones clasificaban al Mundial, con el resto solo los ganadores avanzarían. El grupo 1 estaba integrado por Alemania Federal, Noruega y Sarre, y se preguntarán, ¿qué era Sarre? Bien, fue un estado que existió entre los años 1949 y 1956, representando a la zona de ocupación francesa tras la división de Alemania posterior a la guerra. Durante su corta existencia, este territorio gozó de cierta autonomía, y es por eso que incluso contó con una selección propia, afiliada a la FIFA y que jugó las eliminatorias a este mundial. El protectorado del Sarre dejó de existir en 1956 cuando fue reintegrado a la Alemania Federal. En sus únicas eliminatorias mundialistas compartieron grupo con sus vecinos y futuros propietarios, los alemanes, quienes se impusieron por encima de la mencionada Sarre y los noruegos, para así regresar a un mundial tras 16 años de ausencia y la suspensión por la Segunda Guerra Mundial. En el grupo 2, Bélgica quedó por encima de Suecia y Finlandia. El 3 fue el Home Championship que ya mencionamos. El 4 lo ganó Francia por encima de Irlanda y Luxemburgo. El grupo 5 iba a contar originalmente con Austria, Portugal y Dinamarca, pero tras el retiro de los daneses, todo se definió en un duelo de ida y vuelta entre portugueses y austríacos. El partido de ida jugado en Viena tuvo como resultado una impresionante actuación del equipo local, digna de sus años del Wunder Team, goleando a su rival por 9-1, una de las peores derrotas en la historia de los lusos. Tras el 0-0 en Lisboa, Austria clasificaba al Mundial y regresaba después de 20 años de ausencia. En el medio, habían sido anexados por los alemanes y posteriormente ocupados por las fuerzas aliadas. El grupo 6 fue otro mano a mano, esta vez entre las selecciones de España y Turquía. Los ibéricos impusieron 4-1 en Madrid y los otomanos por 1-0 en Estambul. Como en aquella época todavía no se tenía en cuenta la diferencia de gol, ambas debieron jugar un desempate en tierra neutral para ver quién clasificaba la copa. El partido se jugó en Roma y tras la prórroga quedó en empate de 2-2. Al no haber tiempo para un nuevo desempate, no quedó otra opción que definir al ganador por sorteo. Un joven de 14 años llamado Luigi Franco Gemma, que era hijo de un empleado del estadio, fue el encargado de sacar con los ojos vendados un papel donde saldría el clasificado. El joven eligió el papel que contenía Turquía y de esta manera el equipo otomano clasificaba al primer mundial de su historia y dejaba a España eliminada de forma insólita e irrepetible. El grupo 7 iba a estar integrado originalmente por Hungría, Países Bajos y Polonia, pero estos dos últimos se retiraron, dejando a los húngaros con la clasificación automática por walkover. Los motivos de ambos retiros son desconocidos, aunque la verdad, teniendo en cuenta lo que era esa selección de Hungría, no me sorprendería que al enterarse que iban a jugar con ella, ambas se hayan asustado. El grupo 8 fue ganado por Checoslovaquia, quedando por encima de Rumania y Bulgaria. El grupo 9 iba a contar con 3 selecciones de continentes diferentes, Italia, Egipto y Siria, aunque tras el retiro de los asiáticos, todo se definió en un duelo mano a mano entre europeos y africanos. La Azzurra venció por 2-1 en el Cairo y 5-1 en Milán, para así cruzar los Alpes para jugar el Mundial. Finalmente, en el grupo 10, Yugoslavia quedó por encima de Grecia e Israel.
Pasando ahora a Sudamérica, esta fue la primera vez que la Conmebol contó con eliminatorias para el torneo, ya que en ediciones anteriores los clasificados se habían producido mediante retiros de sus rivales. Eso sí, no es que acá tampoco no haya habido retiros, tanto Argentina como Perú se negaron a participar. Y Colombia estaba suspendida por la FIFA acusada de tener una liga pirata, lo que fue conocido como El Dorado. Debido a todo esto, solo Brasil, Paraguay y Chile se inscribieron para jugar las eliminatorias, siendo así un triangular con series de ida y vuelta. Estas tuvieron como ganador al equipo brasileño, que se impuso en sus 4 partidos. Por su parte, en el norte del continente también tuvimos otro triangular de eliminatoria. México se impuso a sus rivales de Estados Unidos y Haití para obtener su boleto a la Copa. El último cupo estuvo reservado para Asia. Tras el retiro de la India, Taiwán y Vietnam del Sur, esto nos dejó solamente con las selecciones de Japón y Corea del Sur. Al igual que Alemania, los nipones volvían a participar después de ser suspendidos por lo ocurrido durante la Segunda Guerra. Y hablando justamente de guerras, Corea del Sur no pudo hacer de local en su país debido a los conflictos ocurridos con su vecina del norte por aquel entonces. Debido a esto, ambos juegos se disputaron en Tokio, y si bien en teoría le daba a los japoneses una ventaja algo injusta, poco les importó a los coreanos, quienes se impusieron tras ganar por 5-1 en el primer partido y empatar 2-2 en el segundo, quedando así un 7-3 en el global. Corea del Sur se convertía de esta manera en la segunda selección asiática en jugar un mundial, después de las Indias Orientales neerlandesas en 1938 y la primera en hacerlo mediante un proceso de clasificación. Es así como entonces quedaban definidos los 16 clasificados para el mundial. Para resumirlo todo, los mismos fueron, representando Europa, la anfitriona Suiza, Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Turquía y Yugoslavia. En cuanto al resto de los continentes, en Sudamérica, Uruguay clasificó automáticamente como campeón vigente, mientras que Brasil lo hizo mediante las eliminatorias. México hizo lo propio en Norteamérica y Corea del Sur fue el representante de Asia. África, por su parte, no contó con ninguna selección en este evento. Como vimos antes, Egipto fue la única que se inscribió para participar, y este fue ubicado en un grupo de eliminatoria europea, quedando por debajo de Italia. Pero para resumir, 12 de las 16 participantes eran pertenecientes a Europa. Como verán, la desigualdad en cuanto a los cupos seguía siendo evidente. Esto no traería ningún problema en este preciso mundial, pero veremos en ediciones posteriores cómo es que ya empezaban a producirse quejas al respecto. Ahora sí, nos enfocamos en la fase final del torneo. Debido a que esta vez no hubo ningún retiro de último minuto y las 16 clasificadas viajaron sin problemas, esta vez no se tuvo que improvisar con los grupos y se sortearon 4 zonas de 4 selecciones cada una. Hasta aquí todo normal. Lo que no fue normal, sin embargo, era el formato del propio mundial. A diferencia de los demás torneos, donde la fase de grupos sería de duelos de todos contra todos, en este mundial precisamente se optó por algo distinto. De las 16 selecciones, 8 de ellas serían elegidas cabezas de serie, 2 por cada grupo, y estas no jugarían entre ellas durante dicha primera fase. Esto a su vez hacía que los otros 8 equipos que no eran cabeza de serie tampoco jugaran entre ellos. En resumen, cada selección en la fase de grupo jugaría apenas 2 partidos en lugar de los 3 que acostumbramos a ver. Otra rareza era que los partidos de la propia fase de grupos también tendría prórroga en caso de empate. Es decir, que de quedar igualados durante los 90 minutos, todavía tenían chances de ganar mediante el suplementario. Sin dudas, un formato de juego muy extraño y que afortunadamente no sería utilizado en ningún otro mundial. Pero en fin, comenzamos con el repaso de partidos, iniciando con el grupo 1. Brasil regresaba al mundial después de lo que había sido el desastre del Maracanazo, aunque los efectos de esa derrota pegaron muy fuerte en la selección. Solo un par de jugadores regresaron a este mundial, pero la mayor novedad se encontraba en el asunto de la indumentaria. Tras esa derrota ante Uruguay, la camiseta blanca con detalles en azul que se había usado desde los comienzos fue abandonada, ya que se la consideró de mala suerte. Si bien durante los años siguientes la selección siguió usando dicha camiseta en amistosos, la decisión de cambiar los colores ya estaba tomada. El diario Correio do Mañá de Río de Janeiro organizó un concurso, donde el diseño más votado sería el elegido como nueva indumentaria para la selección. El ganador fue el realizado por el periodista Aldir García Schli, que por aquel entonces contaba con apenas 18 años. Su diseño consistía en una camiseta amarilla con detalles en verde, dando así nacimiento a la legendaria verde-amarela que conocemos hoy en día. Por supuesto, y al igual que 4 años atrás, la presión por conseguir el primer mundial seguía presente, y ahora además estaba la obligación de hacer olvidar el desastre sucedido en el Maracaná. El comienzo fue más que positivo. En el estreno de la nueva verde-amarela, los brasileños golearon a México por 5-0.
con 2 goles de Pinga, sí, ese era su apodo, y uno de Baltasar, Didi y Julinho respectivamente. En el otro juego, Yugoslavia derrotó a Francia por la mínima diferencia con un gol de Milos Milutinovic, hermano mayor de Bora, legendario entrenador de los mundiales. En la fecha 2, que de paso también era la última, Francia se medía ante México, ambas selecciones en busca de revancha. Una curiosidad es que para el Tri anotaría gol el delantero Tomás Balcázar, quien fuera abuelo materno de Chicharito Hernández. De todos modos, la victoria sería para los galos por 3-2, que ahora necesitaban que haya un ganador en el duelo entre Brasil y Yugoslavia, ya que un empate las dejaría fuera. Y adivinen qué pasó en ese partido. Así es, antes de jugar, tanto brasileños como balcánicos sabían que el empate los metía a ambos en los cuartos de final. Šebec adelantó a Yugoslavia a poco de iniciar el segundo tiempo, pero Didi igualó para Brasil minuto más tarde. Tras no moverse el marcador pasados los 90 minutos y la prórroga, el juego finalizó en empate 1-1, que hacía que tanto brasileños como yugoslavos consigan su pase de ronda, dejando a Francia sin posibilidades. Pasamos ahora al grupo 2, que sin lugar a dudas fue el más interesante de los 4. Las integrantes fueron Hungría, Alemania Federal, Turquía y Corea del Sur. Los magiares llegaban a la cita mundialista en el momento más glorioso de su historia. Habían sido campeones olímpicos 2 años atrás en Helsinki. Fueron también la primera selección en derrotar a Inglaterra en Wembley y llevaban una larga racha de partidos sin perder que se ostentaba desde 1950. El equipo centroeuropeo contaba con jugadores de enorme calidad como Ferenc Puskás, Sandor Kocsis, Zoltán Csibor, Nándor Hidegkuti, entre otros. Todos estos formarían un once de ensueño, que sería conocido como el equipo de oro o los magiares mágicos, que llegaban al mundial como gran candidato a quedarse con la copa. Y ya desde el primer partido, los dirigidos por Gustav Seves demostraron toda su capacidad goleadora, ayudados también a que tenían enfrente a la debutante Corea del Sur. Los asiáticos llegaban sin ninguna experiencia en torneos internacionales y tendrían tanta mala fortuna de arrancar enfrentando a una de las mejores selecciones de la historia. Tal como se esperaba, el juego fue una paliza por parte de los húngaros, ganando por 9-0 y logrando lo que hasta ese momento era la mayor goleada en la historia de los mundiales, superando los 8 goles que Suecia le había hecho a Cuba en el 38 y Uruguay a Bolivia en el 50 respectivamente. En el otro duelo, Alemania regresaba a la Copa luego de los horrores de la Segunda Guerra y la posterior suspensión que se le aplicó tras el final de la misma. Representando la parte occidental, el equipo alemán llegaba a la Copa sin grandes expectativas después de todos los inconvenientes previamente mencionados. En su debut en el Mundial, derrotaron por 4-1 a su par de Turquía, consiguiendo así los 2 puntos en la tabla. Los turcos tendrían su revancha 3 días más tarde cuando tuvieron enfrente a la débil Corea del Sur, que tras ser destrozados por los húngaros en su primer juego, ante los otomanos no harían otra cosa que seguir recibiendo goles. Esta vez fue un 7-0 que los dejaba con el triste récord de ser la selección de peor actuación en una fase de grupos mundialista. Con 16 goles recibidos y ninguno convertido. Todo esto en apenas 2 partidos. Menos mal que el formato les impidió jugar con Alemania, porque si no, estaríamos hablando de algo todavía peor. En el otro duelo, Hungría se veía las caras con Alemania Federal. Consciente de lo peligroso que era su rival, el técnico alemán Sepp Herberger tomó una decisión arriesgada que al final terminó saliendo a la perfección. Esta fue la de sentar en el banco a sus principales jugadores con la intención de que descansen y no gasten forma en un duelo que en la previa parecía definido. El riesgo estaba claro en perder con Hungría, pero jugarse una segunda chance en un futuro duelo de desempate con Turquía. Fue así como los suplentes alemanes no pudieron hacer nada ante el poderío de los húngaros, que con todos sus titulares vencerían por un contundente 8-3. No todo era color de rosas para los magiares, sin embargo, ya que en este partido Puskás se tuvo que retirar lesionado y no volvería a jugar recién hasta la final. Los alemanes ahora debían jugarse el todo por el todo nuevamente ante los turcos en el duelo de desempate. El plan de Herberger logró consumarse tras, ahora con todos sus titulares, golear por 7-2 a los otomanos, avanzando junto con Hungría a la siguiente fase. Con 32 goles en 5 partidos, este sería hasta la fecha el grupo con más goles en la historia de los mundiales. Pasamos ahora al grupo 3, que fue quizás el menos interesante de todos, ya que tanto Uruguay como Austria vencieron a sus rivales en ambos partidos. La Celeste llegaba a la cita como vigente campeona del mundo y en su primer juego venció por 2-0 a Checoslovaquia. Austria, por su parte, le bastó con el gol de Probst para ganar por 1-0 a Escocia, que hacía su debut en mundiales. La segunda jornada tuvo como vencedoras a las mismas 2 selecciones, aunque esta vez lo harían mediante respectivas goleadas. Austria se deshizo de los checoslovacos con un 5-0 y Uruguay haría lo propio con un 7-0 ante Escocia. De esta manera, uruguayos y austríacos avanzaban cómodamente a la siguiente fase sin la necesidad de enfrentarse entre ellos, aunque spoiler, posteriormente lo harían de todos modos.
El grupo 4 tuvo como curiosidad el hecho de ser el único en la historia de los mundiales en estar compuesto exclusivamente por selecciones europeas. Por aquella época, el tema de los cupos por continente le daba igual a los organizadores. Pero en fin, en este grupo se encontraba nada menos que el anfitrión, quienes a pesar de no ser favoritos, tenían el público a su favor. Y lo aprovecharían venciendo en su primer juego nada menos que Italia por 2-1. La Azzurra por aquellos tiempos atravesaba una época oscura. Lejos quedó el bicampeonato en la década del 30. Tras sufrir primero el golpe de la guerra y luego la tragedia de Superga, quedaba muy poco para destacar. El otro juego entre Inglaterra y Bélgica fue un partidazo. Los ingleses, que tras el papelón hecho en Brasil llegaban a Suiza con una postura mucho más reservada, no lograron encontrarle la vuelta al equipo belga, quien le plantó cara en un auténtico partidazo que acabó 4-4 en la prórroga. Los ingleses estaban nuevamente al borde de hacer el ridículo, pero esta vez lograron salvar el honor tras vencer merecidamente a los anfitriones por 2-0. Italia, por su parte, se recuperó de su derrota inicial y venció a Bélgica por 4-1, resultado que aún les daba vida, teniendo que jugarse todo en un desempate frente a Suiza. Con Inglaterra ya clasificada y Bélgica eliminada, era cuestión de definir al segundo clasificado en un mano a mano entre italianos y helvéticos. Y para alegría del público local, aquella tarde los suizos volvieron a vencer a la Azzurra, esta vez con un contundente marcador de 4-1. Resultado que los hacía avanzar exitosamente de grupo y a su vez dejaba nuevamente a los italianos eliminados a las primeras de cambio. Como si el formato de este mundial no fuera lo suficientemente extraño, las rarezas también dirían presentes en los cuartos de final con respecto a los cruces. Ya que en lugar de medirse el primero de un grupo con el segundo de otro, en este torneo los primeros se medían entre ellos y los segundos también hacían lo propio. Es decir que en los papeles convenía mejor para una selección salir segunda antes que primera, ya que en teoría le podía tocar un rival más fácil. A ver, yo entiendo que por aquellos tiempos los directivos del mundial todavía estaban experimentando, pero aún así, ¿era necesario que todo sea tan extraño y complicado? Pero en fin, comenzamos ahora hablando de los duelos de cuartos, comenzando con el que enfrentó a las vecinas de Austria y Suiza. Las 31.000 personas que asistieron aquella tarde al estadio de Lausana serían testigos de uno de los mejores partidos en la historia de la competencia. Si bien durante todo este torneo las goleadas eran algo habitual, en este juego en particular, austríacos y suizos se olvidaron por completo de defender. Los anfitriones se pusieron 3-0 arriba en 19 minutos, pero Austria reaccionó de forma notable, anotando 5 goles en un abrir y cerrar de ojos. A los 37 minutos ganaban por 5-3 y un minuto más tarde llegaría otro descuento para los dueños de casa. El primer tiempo finalizó con un impresionante 5-4 que dejó sin palabras a todos los espectadores. Con 9 goles en la primera mitad, la segunda fue mucho más ordenada defensivamente y apenas se anotaron 3 más, para que al final Austria venciera por un único e irrepetible marcador de 7-5. Este sigue siendo hasta la fecha el partido con más goles en la historia de los mundiales y fue la segunda y última vez que la selección derrotada, en este caso Suiza, anotara 5 goles. El caso anterior, recordarán, fue el de Polonia en aquella caída ante Brasil en Francia 38 que ya repasamos. Hay que mencionar también que este partido entre suizos y austríacos se jugó con nada menos que una temperatura de 40 grados, por lo que fue conocido como la Batalla del Calor de Lausana. El ambiente era tan intenso que el arquero austríaco Kurt Schmid se desmayó durante el transcurso del partido debido a un golpe de calor. Tras ser asistido, el guardameta siguió jugando y al final se retiraría victorioso del estadio. Todo un crack. Para Suiza era el final de su mundial en casa, y si bien se marchaban derrotados, al menos les quedaba el consuelo de haber dejado todo en el partido. Pasamos ahora a hablar de los restantes partidos, que si bien no tuvieron la misma cantidad de goles que el que acabamos de repasar, fueron de igual manera unos auténticos partidazos que quedarían en el recuerdo. En Basilea, Uruguay se vio las caras con Inglaterra, los vigentes campeones del mundo, contra los inventores del fútbol. Al igual que lo sucedido en Brasil 4 años atrás, la garra charrúa dijo presente una vez más, y nuevamente se impuso otro rival que llegaba con aires de grandeza, siendo victoria celeste por 4-2. Los ingleses, si bien mejoraron con respecto a la vez pasada y estuvieron lejos de hacer un papelón, volvieron a marcharse decepcionados, y si lo de Brasil fue una duda sobre cómo era la realidad, esto no hizo más que confirmarlo. No por haber inventado un deporte, es que también vas a ser el mejor en él. Al día siguiente, Hungría se midió con Brasil. Tras golear sin problemas a los coreanos y a los suplentes de Alemania, esta era la primera prueba de fuego para los magiares. Enfrente tenían a un Brasil con mucha sed de revancha tras lo del maracanazo. Siendo dos selecciones que proponían un fútbol vistoso, se esperaba que fuera un espectáculo ofensivo, pero resultó ser todo lo contrario. El partido fue uno de los más violentos en la historia del torneo. Se mostró una cantidad de agresiones y falta de respeto pocas veces vista antes.
El juego finalizó en triunfo de los magiares por 4-2, resultado que los clasificaba a semis, mantenía su invicto a salvo y dejaba a Brasil sin posibilidad de revancha. Pero el asunto no terminó allí, los altercados continuaron finalizando el partido y todo se fue de control cuando, según afirman, Puskás, que estaba fuera del campo por lesión, le lanzó una botella al mediocampista Piñeiro, que desató una batalla campal camino a los vestuarios. Se repartieron golpe tras golpe y se arrojaron todo tipo de cosas. 2 jugadores quedaron inconscientes y hasta el propio entrenador húngaro, Gustav Seves, resultó herido por un botellazo en la cabeza. El partido fue conocido como la Batalla de Berna, nombre adoptado por la prensa británica, quien en su diario afirmaron nunca antes haber visto tanta crueldad en un campo de juego. El partido restante de los cuartos de final tuvo como protagonistas a Alemania Federal y Yugoslavia en Ginebra. A diferencia de los juegos anteriores, aquí no hay mucho para destacar. El encuentro se desarrolló con relativa normalidad y finalizó con un triunfo alemán de 2-0, resultado que los puso en semifinales, manteniendo sus ilusiones intactas. Y hablando de semis, llegó la hora de hablar de ellas. En Basilea, alemanes y austríacos se veían las caras en un clásico que prometía mucho en la previa, ya que en teoría los dos equipos mostraban un nivel muy parejo, pero en la práctica se vio todo lo contrario. Los teutones no tuvieron piedad con sus vecinos y los golearon por un abultado 6-1. Mucho tuvo que ver el enorme cansancio que venían arrastrando los austríacos. Este partido se jugó 3 días después de aquella tarde de calor donde vencieron a Suiza en aquella contienda memorable. Para las semis, muchos jugadores todavía no estaban al 100% y los alemanes, que habían resuelto su partido de cuartos de forma mucho más sencilla, se aprovecharon de su diezmado rival. La otra semi entre Hungría y Uruguay fue otro partido memorable. Tras ir ganando cómodamente por 2-0, parecía que los magiares obtendrían un triunfo fácil. Pero en los últimos minutos, la celeste volvió a mostrar su empuje y empató el juego gracias a los 2 tantos de Juan Hoberg, llevando todo a la prórroga. Tras convertir su segundo gol, Hoberg sufrió un infarto del cual pudo ser reanimado. Lo increíble es que el delantero siguió jugando el resto del partido. Entre el caso de Hoberg y el del arquero de Austria Schmidt que vimos hace unos minutos, tuvimos 2 casos de jugadores que se descompensaron en plena función y tras ser reanimados, continuaron del partido. Una locura, que habla mucho de cómo se jugaban la vida los deportistas en aquellos tiempos. Ya en la prórroga, la resistencia de los uruguayos no fue suficiente para frenar el poderío húngaro, y 2 goles tardíos de Sandor Kocsis definieron el asunto. Esta fue la primera derrota de Uruguay en la historia de los mundiales. Tras haber ganado invicto los torneos del 30 y el 50 y no asistir al 34 y el 38, era la primera vez que la celeste resultaba eliminada dentro de una cancha en un partido mundialista, quedando así sin chances de repetir el título. Para Hungría, por su parte, era el regreso a una final después de 16 años. El equipo de oro quedaba tan solo un paso de la gloria. En Zúrich, Austria y Uruguay, que compartieron grupo pero no se enfrentaron, lucharon por obtener la medalla de bronce. Tras comenzar en desventaja, nuevamente Hoberg dijo presente en la red, anotando el empate transitorio para la celeste. Pero en el segundo tiempo, los austríacos convirtieron en 2 ocasiones para así llevarse el triunfo por 3-1, además de un histórico tercer lugar. Y llegamos al duelo decisivo, Hungría contra Alemania Federal. Antes hay que ver el contexto en el que se encontraban ambas en aquel tiempo. Los húngaros eran el mejor equipo del mundo, con una racha que hasta ese instante alcanzaba los 33 partidos sin perder, vigentes campeones olímpicos, su fútbol efectivo y contundente lo posicionaban como el gran favorito a ganar. Alemania Federal, por su parte, llegaba con mucho menos renombre. Tras la guerra, su fútbol se encontraba con escasos recursos y tuvieron muy poco tiempo para prepararse. En aquel momento, el fútbol en el país se encontraba desorganizado, dividido en numerosas ligas regionales de nivel amateur, conocidas como Oberligas. No había un campeonato unificado y sus jugadores, en su condición de amateurs, tenían otros trabajos y no se dedicaban al fútbol en tiempo completo. Todo el mundo en aquel momento veía este partido como un trámite fácil para los magiares, mientras que los alemanes parecían ser las víctimas de turno. Aquel 8-3 a favor de los húngaros ante los propios alemanes en la fase de grupos no hacía más que dar por hecho una goleada inevitable para el equipo de oro. Y la realidad es que el trámite arrancó tal como se lo esperaba. En apenas 8 minutos, Hungría ya estaba 2-0 en ventaja gracias a los tantos de Puskás, que volvió de la lesión, y Sibor. La victoria parecía inevitable, solo era cuestión de seguir viendo cómo los magiares seguían anotando goles mientras pulverizaban a sus rivales. Pero lo mejor de este deporte es lo impredecible que puede llegar a ser, y los 11 alemanes tenían una enorme fortaleza y hambre de gloria, y estuvieron lejos de darse por vencidos.
2 minutos después del segundo gol de Hungría, el atacante Max Morlock descontó para la Mannschaft, en un momento donde los húngaros todavía no se habían acomodado por completo. El efecto psicológico fue inmediato, cuando en el minuto 18, Helmut Rahn igualaba el resultado en 2, y ahora era volver a empezar como si fuera el comienzo. El resultado volvía a ser incierto, y mientras los magiares aprovechaban su diferencia de jerarquía para generar situaciones en ataque, el arquero alemán, Toni Turek, tenía su tarde soñada, atapando todo lo que le lanzaban. Los defensas teutones se anticipaban a cada pelota como si fuera la última. El segundo tiempo dio comienzo una intensa lluvia que entorpeció aún más el fútbol ofensivo de los húngaros, y que a su vez favoreció la rudeza de los alemanes, quienes contaban con botines especiales diseñados para terrenos mojados, toda una innovación en aquel tiempo. La lluvia además era favorable para su capitán, Fritz Walter, quien era conocido por jugar aún mejor cuando las condiciones eran así de complicadas. Con Turek salvando la valla de su equipo y los húngaros que seguían fallando ocasiones claves, a falta de 6 minutos llegaría la jugada decisiva. Hans Schäfer desbordó por la banda y lanzó un centro que fue despejado por la defensa húngara. El rebote fue tomado por Helmut Rahn, quien remató a distancia. Su disparo se logró meter en la portería defendida por Grötzis y era el 3-2 que daba vuelta a la historia y ponía a los alemanes en ventaja. La sorpresa fue total, el público no podía creer lo que estaba viendo. Tras la reanudación, los húngaros se lanzaron desesperadamente en busca de un empate que fuerce la prórroga. Y en tiempo de descuento, Puskás consiguió batir a Turek, pero el gol fue anulado por un polémico fuera de lugar. No hubo tiempo para más, el triunfo fue para Alemania Occidental, sus jugadores festejaban un triunfo que parecía imposible. El capitán, Fritz Walter, recibió la copa que fue entregada por última vez en las manos del presidente Jules Rimet, ya que el dirigente falleció 2 años más tarde. Tras ocurrir la ceremonia, los jugadores húngaros se retiraron desconsolados e incrédulos, no podían entender lo que había pasado. Después de 33 partidos sin perder y convertir 27 goles en el mismo mundial, cifra récord hasta la fecha, la derrota llegaría en el momento más inapropiado y doloroso. Era tanta la confianza en la previa que se dice que en los vestuarios tenían preparada una botella de vino para celebrar en los festejos. Tras un par de años más en donde siguieron jugando juntos, el equipo de oro se desarmó tras la Revolución Húngara de 1956, que produjo el éxodo de muchos de sus jugadores a otros países, como por ejemplo Puskás, Kocsis y Sibor, que brillarían en España. Nunca más la selección húngara pudo tener un equipo de la misma talla que ese. Si bien en décadas siguientes continuaron haciendo buenas actuaciones, jamás regresarían a una final del mundo, y a partir de los años 80, el fútbol magiar se estancaría en un pozo del cual recién ahora se están levantando de a poco. Hungría fue el campeón sin corona. Es triste ver cómo se les escapó un mundial que parecían tener servido, pero al menos quedó el recuerdo de lo que alguna vez supieron ser. Por su parte, y ahora hablando de los ganadores, varias sospechas surgirían posteriores al partido, como el de un posible dopaje de los jugadores alemanes, además de aquella polémica con el gol húngaro anulado sobre el final. Lo cierto es que más allá de todo lo que se haya dicho o se siga diciendo, la historia ya fue escrita, y esta tuvo a los alemanes como campeones del mundo. Sus jugadores fueron llevados en andas por el público del estadio, y serían recibidos en su país como héroes. Después de tantos años azotados por la guerra y el terror, el pueblo alemán recibía por fin una alegría. El triunfo de la selección fue tan significativo que se lo consideró como uno de los factores del surgimiento del milagro económico alemán, despertando un entusiasmo patriótico que parecía haberse perdido después de los efectos devastadores de la guerra. El país logró resurgir de las cenizas hasta convertirse en la potencia económica que conocemos hoy. El milagro no solo se produjo a nivel económico, sino también futbolístico. Tras la victoria en Berna, los directivos comenzaron a darle más relevancia a un deporte que parecía descuidado. 9 años más tarde, se crearía el primer campeonato unificado en el país, la Bundesliga, que pasaría a ser una de las ligas más importantes de Europa y el mundo. La selección, por su parte, también se convertiría en una superpotencia, obteniendo grandes logros en décadas posteriores, incluidos otros 3 mundiales, pero esa es otra historia. Y así es que finalizamos con el Mundial de Suiza 54. En mi opinión personal, este fue uno de los mejores mundiales de la historia. Si bien es cierto que ocurrieron algunos hechos negativos como el inexplicable formato de la fase de grupos o los vergonzosos incidentes en la batalla de Berna, son más las anécdotas positivas. Este mundial sería por escándalo el de mayor promedio de gol en mundiales. Se anotaron 140 goles en apenas 26 partidos, dando un promedio de gol del 5,38, una cifra impresionante que hasta la fecha nunca estuvimos ni cerca de volver a ver.
El fútbol ofensivo predominaba por sobre todas las cosas. Grandes ejemplos fueron el 7-5 entre Austria y Suiza por los cuartos de final, el 4-2 entre Hungría y Uruguay en semis, o la propia final entre húngaros y alemanes, una de las mejores en la historia del evento. Afortunados aquellos que lo vivieron desde el estadio o bien desde sus propias casas, ya que este mundial sería además el primero en ser televisado. Estas primeras transmisiones fueron recibidas por un total de 8 países en Europa. Y así terminamos con el Mundial de Suiza, una edición que ninguno de nosotros consiguió ver, pero que muchos, sin lugar a dudas, hubiésemos deseado haberla visto. 4 de julio de 1954, el reloj marcaba las 7 de la tarde hora de Berna. No solamente se terminaba el día, sino que también se terminaba de escribir una historia.